Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Vamos, dile con voz alta. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, derrama de, desciende hoy tu fuego, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Bendiciones a manos llenas. Gracias por permitirnos llegar a ustedes con nuestro programa Con Manos Llenas. Así que abra su corazón, que Dios quiere hacer grandes cosas a su favor. Es para nosotros una bendición el poder llevar una palabra de sanidad, de prosperidad y de libertad a sus vidas. Este día están conmigo, acompañándome nuestro evangelista, nuestro hermano Octavio Aguas. Así que bienvenido, hermano. Es una bendición que compartamos juntos este tiempo y edifiquemos. Aleluya. A cada uno de Gloria ellos. al Señor. Damos gracias a Dios una vez más por estar aquí y traer esta palabra. Dios ha puesto en nosotros la palabra de sanidad y de liberación, porque para eso envió Dios a Cristo, para sanar, para salvar, para libertar, para abrir la puerta a los encarcelados, para dejar libres a los quebrantados de corazón y romper todo yugo de Satanás, para que tú puedas vivir la vida de Dios aquí en la tierra. Ven, así que damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar aquí y traer esta palabra de sanidad y liberación. Abre tu corazón y recibe lo que andas buscando. Amén. Dios quiere hacer un milagro en tu vida, quiere sanarte, quiere libertarte, pero sobre todas las cosas, Él quiere salvar tu alma, que es lo más principal. Amén. Gloria al Señor. Bienvenido, hermano Mamílcar. Es una bendición tenerlo en nuestro programa y participar juntos para edificar con el tema que Dios nos está dando hoy, la gracia del perdón. Así que va a ser un tiempo muy bonito. Hermano, bienvenido en el nombre del Señor. Sí, gracias por invitarme. Es un placer estar acá y poder traer palabra de sanidad, como decía nuestra hermana, palabra que te pueda ayudar y bendecirte. Así que gracias por permitirnos entrar hasta tu hogar. Dios te bendiga. En el Salmo 32 dice una declaración muy hermosa: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Queremos hablar del poder de la gracia del perdón. Y realmente cuando nosotros recibimos esa dádiva de parte de Dios, y lo ilustra más que todo un pasaje bíblico en San Juan. Me gusta mucho esta historia de San Juan 8:3. Dice que una mujer fue hallada en el acto de adulterio y vinieron y se la trajeron el caso a Jesús. Y estaban allí estos hombres queriendo poner a Jesús una trampa y a ver si podía meterse en problemas con la ley romana y con la ley judía. Pero vemos cómo Jesús los confronta con la condición de vida de ellos, el estado verdadero de lo que ellos tienen adentro. Y algo que me gusta del pasaje, cuando le preguntan a Jesús, esta mujer ha sido hallada en acto de adulterio,
La ley de Moisés nos dice que debe de morir apedreada. Ellos insistían en que Jesús les diera una respuesta o hiciera una acción, pero el pasaje nos narra que Jesús se inclinó a tierra y comenzó a escribir. Y estando en esa acción ellos insistían y él les dijo que si alguno estaba libre de pecado, que fuera el primero en tirar la piedra. Y el pasaje dice que la mujer fue quedándose sola y solo estaba ella y Jesús. Y cuando Jesús la mira, le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dice, no, no está ninguno, porque acusados de su misma conciencia, porque ellos también eran pecadores, se fueron alejando y no tuvieron valor de tirar la piedra. Y veo en ese pasaje que Jesús le dice, ni yo te condeno. Aquí en el Salmo 32 dice que bienaventurado el hombre cuyas transgresiones han sido perdonadas. Y dice, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. La mujer no dejó de ser culpable por sus acciones, pero el Señor le otorga algo que es bien importante, la gracia. ¿Qué gracia? Es favor inmerecido, que otorga a alguien que tiene la posición de autoridad para ser indulgente, y esa persona merece ser castigado, pero movido a misericordia, a compasión, o no sé cómo le podríamos llamar, recibe el beneficio, ese favor inmerecido. Eso es gracia. Por eso estamos hablando hoy, Dios de gracia y de misericordia. Es interesante, hermano Amílcar, ver aquí en el Salmo 32, que es la descripción del caso del rey David. ¿Cómo vio usted ese proceso del Salmo 32 en el sufrimiento de él mientras estaba él ocultando su pecado o tener conciencia de su estado de pecado? Sí, dice el versículo 3, mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos, mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Y yo pensaba, ¿por qué los huesos? Y llegué a entender que los huesos es la parte o los miembros más sólidos, más fuertes en el cuerpo humano, el que sostiene todo el cuerpo. Es decir, de que mientras él cayó se debilitó físicamente. Y no solamente se debilitó físicamente, sino también dice que su corazón como que se fue secando, fue muriendo. De tal manera de que dice que su gemir, dice, era de día y de noche. Esa es la consecuencia del pecado. El pecado aflige al ser humano, trae cargas, dice el Salmo 38, que si lo miramos, dice el Salmo 38 en el versículo 4, porque mis iniquidades han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Esa es la consecuencia del pecado, es carga, no solamente física, emocional, sino también espiritual. Amén. Hermano Octavio, ¿cómo la gracia de Dios trae esos beneficios que nos liberan y nos llevan a recibir el perdón de Dios? Amén. Nosotros tenemos que creer primeramente de que Dios envió a Jesucristo. Jesucristo es la gracia para nosotros, porque en la trampa que le pusieron los judíos a él, para ver si él se hacía a un lado o al otro lado, él sabiamente le dice, si uno de vosotros no tiene pecado, arroje la primera piedra. Entonces, y eso es lo que pasa con nosotros también, que a veces nosotros hacemos actos que verdaderamente son pecados, pero no miramos nuestros pecados, miramos los pecados de los otros y juzgamos a los otros y no nos juzgamos nosotros mismos. Pero la gracia de Jesús aquí, Él no vino a juzgar a nadie, sino vino a salvar al mundo. Cuando esta mujer se encontró sola con Jesús,
En la ley de Moisés decía ojo por ojo, diente por diente, pero la gracia de Dios dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Entonces la gracia de Dios otorga esta, digamos así, compasión de Dios para con nosotros, que aún siendo pecadores, dice el libro de Romanos, Cristo murió por nosotros. Entonces la gracia de Dios se manifiesta en esta mujer y le otorga prácticamente la libertad. Ella estaba ya condenada a muerte porque esa era la paga del pecado. Dice ahí el libro de Romanos, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusan, mujer? Dice, no hay ninguno. Dice, ni yo te condeno, mujer. Vete en paz, no peques más. Entonces, ¿qué vemos aquí nosotros? La gracia de Dios y la misericordia de Dios para con esta mujer, pero nosotros, como humanos, a veces no aceptamos esta gracia y este perdón de Dios. Creemos que nuestros pecados no pueden ser perdonados. Creemos que nuestras faltas no pueden ser perdonadas. Y vivimos nosotros cargando esos pecados. Por eso el hermano leía el Salmo, que es una carga pesada el pecado. Sí es una carga pesada el pecado, porque te martiriza cada día en tu mente el pecado que cometiste, engañando quizá a tu esposa o engañando a tu esposo, y estás cargando con ese pecado y no lo confiesas. Si traes a la luz, nadie te va a condenar. Dios no te va a condenar por eso, al contrario, te va a perdonar y te va a decir, hey mujer, hey varón, no peques más, vete en paz, no peques más. Pero nosotros, como somos humanos, no creemos que Dios puede perdonar nuestros pecados y nuestras faltas. Él puede perdonar. Todo pecado y toda blasfemia, dijo Jesús, es perdonar a los hombres. Lo único que no se puede perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Pero si hablares mal, dijo Jesucristo, del Hijo del Hombre, será perdonado. ¿Por qué no venir a la gracia de Dios? ¿Por qué no aceptar el perdón de Dios? ¿Por qué vivir atormentado? ¿Por qué vivir con esa carga de pecado en nuestras espaldas? Sé libre. Cristo quiere libertarte. Amén. En el caso de la mujer fue la gracia, el favor de Dios que le otorgó la oportunidad de poder enmendar su estilo de vida. No es que Jesús estaba apoyando el estilo de vida del pecador. Jesús no respalda un estilo de vida de pecado. Pero fíjense, la gracia de Dios puede traer a nosotros libertad. En el caso del salmista, aquí en el Salmo 32, las consecuencias de su pecado, hermano Amílcar. Sí dice el Salmo 32 que sus huesos, dice, se envejecieron. El Salmo 38 menciona algo también. Dice que le dolían sus huesos. Si me permite, lo vamos a ver ahorita. El Salmo 38 dice, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Muchas de las enfermedades físicas pueden ser resultado de esas acciones de pecado, y la única manera en que nosotros podemos resolver el verdadero problema que tenemos es lo que hizo David. ¿Qué fue lo que hizo David, hermano? David confesó su pecado, y eso es lo que la palabra de Dios nos dice en primera de Juan, ¿verdad? Dice que si hubiera alguien pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y eso podíamos conectarlo, ¿verdad?, con la experiencia de la mujer que fue encontrada en adulterio, ¿verdad? Jesús no fue en ninguna manera acusador, no se confabuló con los que lo acusaban, sino como buen abogado, él tomó una decisión que ni lo comprometió a él, pero a la misma vez absolvió a la mujer de su pecado. Qué bonito, esa es gracia, hermano. Amén. Y esa gracia puede recibirlo cualquier persona que haya pecado. Hay preguntas que a veces le hacen a uno, ¿de verdad Dios perdona todo pecado? Toda transgresión, Dios tiene la capacidad de perdonar. ¿Por qué razón? Porque en su naturaleza Dios es misericordioso y bondadoso. Amén. Y en Él hay amor. Y dice las Escrituras que el amor cubre multitud de faltas. Porque el Señor nos ama, Él puede otorgar al pecador la oportunidad de poder ser libre de esas acciones que te acusan, que te enferman. Pero bien importante que confesemos nuestros pecados, hermano. Eso dice Octavio. la primera carta de Juan
3:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así es que no cargues con el pecado. Esta mujer, yo me imagino que tomada en el acto del adulterio, dijo, aquí está mi muerte. Porque eso es lo que a ella la llevaron, a la muerte. Pero cuando trajeron a Jesús, la misericordia de Jesús, si hubiese sido, ¿cómo se puede decir? Un juez injusto, hubiese dicho, pues la ley dice así, y apedréenla. Pero no podía hacer eso tampoco Jesús, porque Jesús dijo, yo no he venido a perder las almas, sino a salvar las almas. Él no venía a condenar al mundo, sino vino a salvar al mundo. Eso es lo que no entendían el tiempo de los fariseos, de aquellos tiempos. Ellos estaban cegados en su doctrina, estaban cegados en su religiosidad, pero no entendieron que Jesús era el libertador. Venía a libertarnos de la muerte, de la condenación y del pecado. Eso es lo que vino a hacer Jesús, pero no entendieron ellos que Jesús era la solución a la muerte eterna, para que nosotros recibiéramos la vida eterna como Dios había planeado para el hombre. Por eso cuando Jesús, en el acto de misericordia y de bondad para con esta mujer, vemos ahí a Dios misericordioso, clemente, dice la palabra del Señor, lento para la ira, grande misericordia, que se retracta del castigo y que aman a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces Dios es misericordioso para con todo ser humano que se acerca a Él de verdad y quiere el perdón de Dios. Ven a Jesús, acepta el perdón de Dios. Creo que esta es la tarde en donde Dios quiere que tú hagas una reflexión. Jesucristo no vino a condenarte por los actos de pecado, pero Dios no quiere que sigas tú viviendo ese estilo de vida, sino que vengas y te cobijes, vengas bajo la cobertura de Dios para que puedas recibir sanidad y libertad, porque cuando recibimos la gracia de Dios, ese favor divino, nosotros podemos tener acceso aún del perdón de Dios, la sanidad y la libertad. Hermano Vázquez, me gustaría que condujera una oración a favor de esas personas que viven atormentados por los actos de pecado, porque a veces mientras hay una ceguera en nuestro entendimiento y no podemos mirar que hemos cometido las faltas, porque allí en ese pasaje el rey David mucho tiempo estuvo con esa falta de entendimiento y estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. Y a veces nosotros estamos en una condición similar cuando hay solución, cuando hay sanidad, cuando puedes hallar gracia delante de la presencia de Dios y ir para vivir en libertad, porque si él no hubiera reconocido su falta y no hubiera confesado su pecado, este hombre no hubiera experimentado la sanidad Amén. Interior y también en lo físico, porque el problema interno de nuestras acciones no solo afecta que adentro, sino que se refleja en lo físico y en lo emocional. Hermano Amílcar, no sé si quiere añadir algo más y orar por esas personas que están atormentados, que el amor de Cristo, la gracia de Cristo es suficiente para traerle descanso para sus almas. Mientras tú no reconozcas tu pecado, difícilmente la gracia del Señor te puede ayudar. A veces uno no reconoce que ese es el problema que uno está experimentando, pero en esta tarde quisiera, o en esta mañana, depende de donde nos estés viendo, esta tarde quiero dejarte algunas señales o reacciones que nuestro cuerpo nos da, que nos indica de que necesitamos buscar el perdón. Y una de ellas es que muchas veces reaccionamos violentamente o exageradamente a las situaciones. Si estás experimentando esa clase de comportamiento, yo creo que es tiempo de meditar y pensar, ¿será que yo no me he perdonado a sí mismo? O quizás no he perdonado a mi esposo, o no he perdonado a mis hijos, o no he perdonado a mis padres. O quizás tal vez estás atravesando por sentimientos de celos, de impaciencia, de egoísmo, o quizás te has aislado.
todas esas son síntomas de que hay algo que tienes que arreglar, algo que tienes que poner a cuentas con el Señor. Buscar el perdón o quizás perdonar a otros. Así que en esta tarde o esta mañana, depende de donde nos veas, como repetía anteriormente, vamos a hacer una oración para que Dios te pueda proveer esa oportunidad y pueda ser sana en este día. Amén. En el nombre de Jesús, Gracias, querido Dios, Señor. venimos delante de su presencia, Oramos, Señor. Poniendo, Señor, esta vida, querido Dios Padre, que está atravesando, Señor, por esta, Señor, situación difícil, querido Dios, pero que no ha entendido, querido Dios Padre, que todas esas reacciones, Señor, que él está experimentando, Señor, son como consecuencias, Señor, de no haber experimentado el perdón de Dios, querido Dios, o no haber aprendido, Señor, a perdonar a los demás, Padre. Pero en esta mañana, Señor, esta tarde, querido Dios, clamamos delante de su presencia, querido Dios, que su Espíritu Santo, Señor, pueda traer el entendimiento, Señor, que pueda abrir los ojos, Señor, y se pueda ver, querido Dios, Padre, esta persona, Señor, en el punto que está parado, Señor, y pueda reconocer, Señor, su condición delante de su presencia. El rey David dice la palabra de Dios que mientras cayó, querido, cayó su pecado, Señor, lo ocultó, Señor. Él tuvo, Señor, problemas físicos, Señor, problemas espirituales, aún problemas, Señor, emocionales. Pero cuando Él se determinó a confesarlo, Señor, Él encontró la sanidad en esta tarde, querido Dios Padre, Señor. Rogamos, Señor, que usted intervenga, Señor, en esta vida, Señor, para que ella pueda ser sana, para que Él pueda, querido Dios, recobrar, querido Dios Padre, el terreno quizás que haya perdido, Señor, dentro del seno del hogar. En el nombre de Jesús, Señor, dejamos estas vidas, Señor. Que usted se glorifique, Señor, en ellas, querido Dios, en esta tarde, Señor. Amén, Señor, y amén. En el nombre de Jesús, aleluya. Es hermoso cuando nosotros experimentamos la gracia de nuestro Señor. Esta mujer se le otorgó una nueva oportunidad y el Señor le dijo, no peques más. Porque cuando nosotros corregimos nuestra manera de vivir, traemos a nosotros sanidad, traemos a nosotros libertad. El rey David, mientras cayó, no pudo resolver el dilema que tenía. Se encontró con una lucha espiritual, con un problema emocional, con una necesidad en lo físico, y solo la gracia, el favor de Dios puede traernos la libertad. Pero tú tienes que hacer tu parte y es confesar tus pecados y tu falta. A veces nos cuesta a nosotros perdonarles las faltas a los demás porque hay dureza en nuestro corazón. Una de las señales de que tú no eres libre ni eres sana, nuestro hermano nos lo estuvo mencionando. Vives en un estado de enojo, de ira, de rebeldía, hay celos, hay negatividad. Entonces eso demuestra que necesitas venir a Jesucristo y recibir esa gracia de parte del Señor. Jesucristo no vino a condenar, sino que vino a salvar lo que estaba perdido. Y si tú eres uno de ellos o una de ellas que necesitas recibir esta gracia, esta es tu oportunidad. No sé si has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. No quiero dejar este día la oportunidad de invitarte a venir a Jesucristo cuando tú genuinamente reconoces tu condición y que no hay otra manera para poder recibir libertad, sanidad. Allí es que estás abriendo una puerta de bendición. Nuestro hermano Octavio Aguas va a hacer una oración también de confesión, de salvación, de aceptación a la persona de Jesucristo. Y eso abre una puerta para recibir sanidad, aún para tu cuerpo físico. Cristo Jesús quiere que tú como mujer, como hombre, como joven, como niño, vivas en libertad. En estos cortos minutos, hermano Octavio, y vamos a cerrar de esta manera, así que Dios te bendiga, únete en esta oración de confesión y de aceptación a Jesucristo y la oración de sanidad. Amén. Gloria al Señor. Dice Romanos 10, 9, 10, que si confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios con nuestros labios y creemos en nuestro corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, eres salvo.
porque con la boca se confiesa para salvación, más con el corazón se cree para justicia. Si haces esta oración de fe, di: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y fue resucitado por Dios para el perdón de mis pecados. Si tú hiciste esta oración de fe, tú eres salvo ahora. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Gracias. tú estás mirando, Señor, a esa vida que están mirando este programa, Señor. Extiende tu mano ahora, Señor. Tócalos, Gracias. Señor. Ellos han confesado, Señor, Sí, sus aleluya. pecados, Señor. Han aceptado, Señor, este Amén, perdón tuyo, esa aleluya. salvación, Señor, que es por fe, Gracias, Señor. Jesús. Padre, Amén. ahora, Señor, si están enfermos, oh Dios, Sí, oh sánalos, Dios. Padre. Extiende tu mano, toca su Gracias. cuerpo ahora. En En el nombre de Jesús de Jesús. Nazaret, Señor, yo Gracias, declaro Señor. sanidad, libertad en Aleluya. esa vida, Señor, que están Gracias, mirando este programa, Jesucristo. Señor. Aleluya. Cualquier enfermedad, cualquier dolencia, Gracias, ahora Jesús. se va de sus cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, es hecho ahora. Gracias, Es hecho ahora, Señor. Gracias, Gracias. porque está escrito por el profeta Isaías que dijo: ciertamente Él tomó toda enfermedad y llevó toda dolencia, y por su llaga son curados. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te adoramos, porque tú eres Dios, soberano en los cielos y en la tierra. Gracias, A ti Señor. sea gloria, honra y alabanza, poder y majestad, Señor, porque tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro Gracias, todo, Jesús. Señor. Y a ti te damos la Aleluya. gloria, la honra y la alabanza, Señor. Poder y majestad sean a ti, porque tuyo es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria al Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Vamos, dile con voz alta: Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, derrama de, desciende hoy